La familia de Esperanza es por mucho la familia más odiada de la telenovela de Teresa 2010 por los fans, aunque ya les había traído una crítica de esta familia, borré algún material del video, así que por petición de algunos les traigo la versión extendida y material jamás visto. Y prendan su detector de sarcasmo porque se me ofenden en los comentarios. De entrada hay que comenzar con el pie derecho y entendernos. Todos estamos de acuerdo con que este es uno de los personajes más molestos de la telenovela. Pablito es el niño que usaban para arruinar cada momento relevante en la trama, con una imprudencia que molestaba a pesar de que fuera un niño. Pero si algo debemos admitir es que el actor que interpretó a Pablito hizo un excelente trabajo. El hijo menor de Nachita resulta ser tan molesto porque aparte de lo ya mencionado, cada diálogo que tenía era una imprudencia, un chisme, una tontería que querían hacer ver como gracioso, pero lejos de esto molestaba y daba cringe. Por ejemplo, en 2 ocasiones que Teresa y Mariano estaban por reconciliarse o besarse, Pablito llegaba con una insistencia sin entender un no por respuesta y se llevaba a Mariano, al igual que la chismosa de Nachita no entendía de límites o prudencia. O como cuando va y le dice a Doña Refugio que está hospitalizada, que está feliz porque Johnny está trabajando en el taller porque despidieron a su esposo. Y Doña Refugio, que se sentía mal del corazón cada 5 segundos, se vuelve a poner mal. Ahí sí me cayó súper mal Pablito. Yo sé que en realidad eran los diálogos que le ponían al personaje lo que le hacía así de molesto, pero sinceramente en ese momento se merecía el zape que le dio Juana y uno extra. Otro más es cuando él y Nachita andan de mitoteros sobre que la familia de Teresa la andaban corriendo de la vecindad por no pagar la renta. Y merecidamente Teresa le dice a Pablito que su mamá es una chismosa y todavía el Pablito le dice que no es cierto, aunque bueno, es su mamá y obviamente la iba a defender, pero estaba dificilito defender lo indefendible. Sin duda creo que el mejor momento y más satisfactorio para todos a quienes nos molestaba el personaje de Pablito fue cuando el señor se puso colorado cuando se enoja por lo de Esperanza y Rubén y le rompe su pista de carritos, llegando así él del parque y encontrándose con los pedazos en el piso. Sinceramente no me cae mal Pablito porque es un niño y lo que me molesta es que los escritores lo hayan querido pintar de tierno y bonito cuando ya estaba grandecito y era muy maleducado, y tampoco hay que romantizar eso. Pablito era un niño que exigía demasiada atención todo el tiempo, no tenía llenadera, se creía el centro del universo, como cuando le dice a Mariano que si no lo va a presentar como su primer paciente. Ay niño, ya siéntate y espérate a que te hagan tu fiesta. No se le escapaba ni una, pobre Hugo, por eso era tan serio, el enfadoso de Pablito le robaba el protagonismo. Y preferiría que Hugo hubiera tenido más apariciones que este niño. De hecho, en el video anterior no lo mencioné porque me parecía un niño que no enfadaba, el más normal de esta familia. Pero como era el de en medio, ya saben que esos somos los fantasmones de la familia, yo creo que hasta Nachita con tantos hijos se olvidaba de Hugo. A lo mejor y hasta lo trataban como la oveja negra de la familia, como el raro de la familia. Era el único que parecía que sí se bañaba y comía carne. Te fallamos, Huguito. Fue tratado como loco cuando encontró los billetes. Creyeron que por falta de carne ya se estaba alucinando. Imagínense el aguante de Hugo para vivir con Nachita y el señor Hulk. Pero sobre todo, aguantar a Pablillo. Me quito el sombrero ante usted, mi estimado Hugo. Y ni hablar de la obsesión de Pablo por el Chavo del Ocho. Yo creo que era su sueño frustrado. Pero si Pablito no hubiera existido, Nachita no hubiera tenido sus ingresos, porque prácticamente vivía de la lástima que sentían los demás por su hijo. La pasión y profesión de Nachita era llorarle a todos sobre sus problemas, en lugar de buscar la forma de salir adelante. Y Pablito le dio más material para monetizar. Así que podríamos decir que ni Esperanza, ni Johnny, ni mucho menos el señor eran los pilares de la familia, o la sostenían económicamente, sino que era el propio Pablito. Ya dicho lo anterior, pasemos ahora sí a los otros miembros de esta disfuncional familia. Vamos tranquilos, empezando por Johnny. Muchos detestan a este personaje por sus relaciones amorosas con chicas menores de edad, y la verdad es que como que sí era un patrón el que siendo ya mayor de edad se fijara en quinceañeras. Aunque no resulta ser un viejito cuarentón, tampoco es que esté bien que se ande fijando en niñas siendo él ya un adulto. Sabemos que después de la muerte de Rosita se decide a jamás andar con nadie más, y una muchacha como que le hace el favor y lo busca para ser novios o salir, pero todavía la trata con la punta del pie y luego se decide a ser su novio, pero aún así no le da la importancia que ella merece, no se le ve el amor ni nada.
Y bueno, al final terminan, porque ella no puede comprender que le guarda un espacio en su corazón a Rosita, su exnovia que falleció de repente. Y la verdad es que a Johnny no parece importarle ni un poquito. Después conoce a Patty y Rosita pasa la historia, porque deja atrás su drama de permanecer viudo por la eternidad. Pero para ese tiempo Johnny era todavía mucho más grande, porque ya habían pasado muchos años para esto. Y Patty tiene casi la misma edad de Rosita, ni siquiera es mayor de edad. Y ni empiecen a romantizar este delito, porque luego salen con que es inofensivo, que no es cierto, que no es para tanto. No por algo Teresa le advirtió que lo podían llevar a la cárcel, y dejen de romantizar este tipo de relaciones. Johnny, les guste o no, era adulto y no tenía apenas 18 años. Tenía más de 18 años y Patty lo conoció a sus 17 años. Él se la quería robar a los 17 años y tuvo que esperar hasta que cumpliera 18. No hay pretextos. Y cuando conoció a Rosita, ella tenía 14, siendo él mucho más grande, sino que ya mayor de edad. Y como al abuelo no le gusta que Johnny ande rondando a su nieta, este decide robársela. Y si no hubiera sido porque le advierten que no tiene 18 años y lo pueden llevar a la cárcel, se espera y en cuanto tiene 18 se la lleva sin el consentimiento del abuelo. Sin siquiera conocerse, se quieren casar e iniciar una vida juntos. Pero gracias al guión, Juana y Refugio se meten donde no les llaman y no dejan que Johnny se lleve a Patty a vivir sin dinero, sin un trabajo estable y sobre todo sin conocerse. Yo sé que el abuelo también estaba mal porque la única razón por la que no quería que estuviera con Johnny era porque era pobre y el abuelo un clasista de hueso colorado. Sin embargo, tenía razón, porque en primer lugar, él era mucho más grande, no se conocían, no tenían nada que ofrecerle y tampoco se trata de romantizar la pobreza. Cosa que hacían mucho en esta telenovela, pues los propios padres de Johnny tenían este pensamiento y por eso terminaron como terminaron. En segundo lugar, yo sé que no tuvo la oportunidad de prepararse para tener un mejor futuro, pues la verdad es que tanto él como Esperanza cargaban con las responsabilidades económicas de su hogar, porque del papá y la mamá no se hacía ni uno. No obstante, en lugar de tratar de salir de la pobreza, la romantizaba como ya dije y arrastraba a Patty a esta vida, solo por no tomarse el tiempo de formar algo juntos. Nadie le dice que no se casen o que no estén juntos, pero ya se la quería llevar sin nada, cuando podía esperar un poco y tener mejores condiciones, esperar a que Patty estudiara o aprendiera un oficio y tuviera un trabajo estable al igual que él. Y la irresponsabilidad al planear una familia parecía que venía en sus genes, ya que en un episodio quiere estar con Patty y si no fuera porque ella se niega para no correr el riesgo de embarazarse tan rápido, hubiera terminado en su primer hijo a los 18 años. Y si de por sí no tenían dinero para ellos dos, menos para un hijo. Y como dije, terminarían como sus padres o peor. Lo que sí le reconozco a Johnny es que fue la persona más decente de su familia. Fue el único que no abandonó a Esperanza cuando toda la familia le dio la espalda. Por no decirles peor a estos dos señores, que ahí sí la verdad me caen mal estos personajes, porque es una realidad en el mundo, padres tan negligentes e irresponsables como este par, por no decirles peor. Sinceramente, como hermano tiene muy buenos momentos. Prefirió pedirle ayuda a Fito para que su hermana no se preocupara, y aunque esto no fue una buena idea y le trajo problemas, también los afrontó y no huyó como ciertas personas que abandonaron a sus hijos. Exceptuando cuando Johnny se entera de que Esperanza anda con un divorciado, resulta ser buen hermano. Sabemos que estuvo ahí cuando más necesitó a alguien, porque tanto el señor como Nachita fueron inhumanos al dejarla sola a su suerte, sin saber qué sería de ella. Pero al momento en el que sus padres le están reprendiendo con dureza, Johnny le hace segunda y comienza a cuestionar a su hermana, como si él fuera el ofendido o un padre más, cuando en realidad no era su asunto. Siguiendo con los malos momentos de Johnny, recordemos cuando le metía cizaña a Cuthberto para que usara a la Gris y que le diera celos a Juana, y lo ven como algo bien inocente, justificándolo con que era en el nombre del amor, pero no se justifica, y aparte deja claro lo manipulador que podía llegar a ser cuando quería lograr algo. Y si le hizo eso a una desconocida por su egoísmo,
qué no estaría dispuesto a hacerle a Patty en el futuro. Y lo mismo va para Patty. Nunca le remordió la conciencia al leer el diario de la muchacha que solo hacía su trabajo y estaba hasta cierto punto protegiendo a Patty. Le echaban más limón a la herida de Cuthberto nada más para salirse con la suya. O el polémico momento cuando le grita y trata bien mal a Patty por lo de Gemma y Fito. Se entiende que estaba bajo presión y era un tema súper delicado que la quería proteger, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, cuando cree que su comportamiento está justificado, ¿puede hacer cosas moralmente cuestionables? Es para pensarse. Hablemos cómo resultaba ser con otras personas, como con Mariano. Creo que de los peores momentos de Johnny fue con el asunto de Esperanza y Rubén. Cuando se entera de esta falta por parte de Esperanza, se pone igual que el señor en su papel de santo y don perfecto. Hasta se enoja con Mariano, cuando Mariano nada tenía que ver ni tampoco tenía que ir con el chisme ni a decirle nada. Y siendo sinceros, él no era nadie para juzgar a su hermana, con pura menor de edad andaba. Y todavía en una escena cuando recién conoce a Patty, ella llega como en minifalda y se la queda viendo con una cara tan asquerosa, y no me refiero al actor, el actor me cae bien, pero me refiero a que la mira con ojos de ya saben qué, y estamos hablando de una niña de prepa, mientras que él ya era mayor de edad, y no es como que ayer cumplió los 18, y ni empiecen con que, ay, es que Patty para qué iba y lo buscaba. Era una menor de edad, estaba más en la responsabilidad de él no estarla viendo con esas miradas lascivas, pero se atrevía a criticar a Esperanza cuando él quería robarse una menor de edad y andar de calenturiento con ella. Por último, de sus peores momentos, tanto de Johnny como de Patty, es cuando a pesar de que Teresa le ayudó, quiera que no a Johnny cuando hacía sus tarugadas que podían enviarlo a la cárcel, en el episodio final, estos dos metiches le dicen a Teresa de cosas cuando todos la desprecian en el cumpleaños de Juana. Y la verdad es que ellos no tenían ni el derecho ni relevancia. Es más, no tenían relevancia en la telenovela, menos en la vida de Teresa. Y más que nada, Teresa ni les hizo nada. Y todavía se ponen de ejemplo que se aman y no sé qué tanto. O sea, tampoco eran el ejemplo perfecto de amor y matrimonio. El chiste es que al final los escritores querían que todos le cantaran sus verdades a Teresa. Hablemos de Esperanza. Creo que este es el único personaje que a pesar de sus errores no cae mal, porque ella sabía que había cometido errores y los afrontaba. Se responsabilizaba a diferencia de Aída o Rubén, que siempre le echaban la culpa a los demás de sus errores o acciones. Se justificaban y más que nada de repente agarraban a Teresa como su depósito de culpas. Ni tampoco resultaba un personaje como el de Aurora, que jugaba con la máscara de niña buena y nada era su culpa ni con mala intención. Esperanza es de mis personajes favoritos, porque aunque no lo parezca es de los personajes más maduros y es de los que más se trata con dureza en la telenovela. El tema de su familia lo abordaré más tarde, pero ahora hablaremos solo de Esperanza y su relación con Rubén. Es muy triste ver la historia de Esperanza, porque era una joven con muchas presiones desde que nació prácticamente, porque tenía muchas responsabilidades familiares, ni siquiera tenía tiempo para ella, siendo una presa fácil para un depredador manipulador como Rubén. En los primeros episodios ella le cuenta a Teresa que conoce a Rubén en un momento muy vulnerable de su vida, cuando su fastidioso hermano Pablito estaba muy enfermo y no tenían cómo pagar la cuenta del hospital. Rubén la mira como su presa desde el principio. Le ofrece pagarlo todo, supuestamente a cambio de trabajo, pero en realidad es una trampa para seducir a una joven a la que le lleva muchos años. Recuerden que cuando ella lo conoce vivía en un departamento de soltero porque supuestamente estaba separado de su esposa e hija. Entonces tampoco es como que le vendiera la imagen Esperanza de una familia o esposa abnegada, todo lo contrario. Así ella cae rendida a sus pies, a los pies de un hombre del que siente protección, apoyo, atención y cariño, cosa que para nada le brindaba la figura paterna en su hogar. Después Rubén ya no la deja ni trabajar y se hace cargo de ella económicamente, de esta forma haciéndola depender de él aún más. Y aparte de todo, ella ya ni siquiera tenía tiempo de trabajar porque sus padres estaban de adorno, pues ella relata que tenía que hacerse cargo de sus hermanos, la casa y hasta trabajar, lo que ya no le daba tiempo. Cuando se va dando cuenta de cosas sospechosas sobre Rubén, manipulaba tan bien que le creías, pues hasta le enseña el convenio de divorcio falso. Jugó con la enfermedad de Pablito diciéndole que Mayra también padecía de esta misma.
No justifico el que haya estado con un hombre casado, pero tampoco creo que haya sido la mala del cuento o una mala persona, pues era una jovencita abandonada de cierta forma al lado de un hombre experto en la manipulación que ejercía en ella un tipo de abuso psicológico como lo hizo con Mayra. Entonces creo que su mayor error fue confiar demasiado, el no ponerse firme y decirle que no estaría con él hasta que se divorciara. Pero tampoco la puedo culpar. ¿Cuántas mujeres u hombres no hemos sufrido al estar atrapados en una relación tóxica y nociva que no podemos dejar por más que lo necesitemos? No es la primera ni la última. Lo que también debemos reconocer es el hecho de que siendo ya Rubén un mal hombre con ella, la dejó por Genoveva, la metió en chismes con su propia familia y no sé cuántas cosas más le hizo para ese punto. Todavía cuando le pide otra oportunidad, ella se pone a evaluarlo y yo de, ay mija, ni cómo ayudarte, cómo se le ocurría. Y peor aún, ya sabiendo que fue utilizada por él y que Mayra no era la mujer que le pintaba, todavía le gana el egoísmo y sin importarle lo desgraciado que se estaba portando Rubén con su familia y no decir con ella, se pone a pensar en si debería regresar con él, según ella por su hijo. Ahí sí me dejó como de, ¿es en serio? Inclusive en los primeros episodios donde Rubén, para convencerla de que la quiere y no sé qué tanto, le dice que él solo pensaba que esto sería una aventura más, pero que se fue enamorando y ella creyéndole. Ahí sí dije, amiga, date cuenta. De hecho, Teresa se enteró de todo este romance, de todo este chismecito y le advertía a Esperanza hasta cierto punto, pero estaba muy enamorada de Rubén por alguna extraña razón y muchas veces intentó dejar a Rubén, pero al final no lo lograba, nada lejos de la realidad. Ahora bien, hablemos del después de esta relación, cuando todo sale a la luz. La empiezan a acosar tanto Aida como Mayra. Se atrevían a buscarla en su hogar para violentarla hasta físicamente. Y sobre todo, sobrebajarla. Y lo más injusto es que a Rubén lo perdonan, pero a Esperanza la tachan de la peor de las mujeres, viéndola incluso con clasismo, que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y no solo ellas, la sociedad en general la trata como si tuviera lepra. Simplemente la discriminan al creer que es una mala persona, la rechazan o dejan de lado por un error que a nadie le compete más que a ella. Si estaba embarazada de un hombre casado, ¿qué les importaba? ¿Acaso ellos iban a mantener al bebé? Realmente la única que sufría de las consecuencias de sus acciones era ella. Y esto se ve reflejado en más de un episodio, donde era duramente criticada por todos. Y si no la juzgaban, le sacaban la vuelta, por entre comillas inmoral, cuando quien actuó con toda la malicia era Rubén. Por ejemplo, cuando Teresa quiere que vaya a su boda y Arturo le pide que la desinvite. O sea, para empezar, ¿por qué invitan a Rubén si Teresa no se lleva con Aida? Sé que era por la amistad de Arturo y Rubén y los negocios que tenían, pero en todo caso, el que merecía la desinvitación era este hombre y no la mejor amiga de Teresa desde niñas. Porque Esperanza siempre se portó como una amiga con Teresa, ya que al creer lo peor de sí misma como le hacía creer la sociedad, no se sentía con el derecho moral de criticar a nadie, incluso a Teresa. No la solapaba o incitaba a hacer daño, la aconsejaba, pero a diferencia de Aurora no se enojaba porque no siguiera sus consejos, o andaba chismeando de su vida o reprendiéndola. Al contrario, era prudente con lo que sabía, incluso cuando se casa con Hernán y al final es de las que menos le dice de cosas a Teresa, y eso porque en los últimos episodios Teresa le dice que ya no quiere relacionarse con nadie de la vecindad y Esperanza se enoja. Siendo sinceros, Teresa fue una pésima amiga con Esperanza, porque con tal de fregar a Aida usaba lo que Esperanza le confiaba, sin importar que esto le trajera problemas a ella o a su bebé. Y ni empiecen con que hizo más cosas buenas. Es cierto que en algunas cosas sí se portó como buena amiga, como por ejemplo al darle consejos de cómo tratar a Rubén, que siguiera trabajando, pero al final le ocasionó más problemas de los que le evitó. Ni tampoco le debía nada Esperanza a Teresa. Y así le podemos seguir con las circunstancias y experiencias amargas que tuvo que sufrir Esperanza por un simple error. Pero Rubén gozaba de toda la tranquilidad y sé que también le hicieron un drama. Pero los dramas que sufría eran por su culpa, eran las consecuencias de sus actos. En cambio Esperanza, aunque se alejó de Rubén al saber la verdad sobre este mismo, seguía siendo juzgada como una mujerzuela por Aida y Mayra, quienes no podían afrontar su decepción y les era más fácil depositar las culpas en Esperanza.
quien lamentablemente las aceptaba todas al tener conciencia, a diferencia de Rubén. Lo más triste es que Esperanza temía rehacer su vida al sentirse tan culpable. Sentía que no merecía ser amada o feliz por el error que todos le echan en cara. Y más triste que esto es que la trama de Esperanza es la vida de muchas personas que son juzgadas por un embarazo no deseado o una relación insana, culpándoseles por todo lo malo que ocurre en sus vidas. Y ojo aquí, no estoy diciendo que estuvo bien que estuviera con un hombre casado, pero efectivamente, como ella misma lo dice, no tenía ningún derecho aunque la esposa de Rubén fuera la más bruja de todas. Sin embargo, estamos hablando de que cuando sabe las verdaderas circunstancias de este matrimonio, no siguió insistiendo o justificando sus acciones. Esa es la diferencia entre muchos personajes, como por ejemplo Genoveva. Aunque eso sí, en más de un episodio, como ya dije, sí desesperaba por el hecho de que llega a pensar en regresar con Rubén, después de haberla engañado con Genoveva y sobre todo su matrimonio con Mayra, y más que nada sin tomar en cuenta el sufrimiento de esta última. Eso es lo único que podría reprocharle Esperanza. Parece que la única persona que estaba bien centrada era Hernán, que supo ver las cualidades y a la verdadera Esperanza y la quiso tal y como era. Y antes de que digan que defiendo a Esperanza porque me proyecto o porque sufro de una situación igual, no es así. Pero es algo que he visto mucho en telenovelas y en la vida real, y algo de lo que casi nadie habla. Incluso en su embarazo es puesta en peligro tanto ella como el bebé por los prejuicios y la toxicidad de Aída y Rubén. Su mala decisión la pagó muy cara y todavía los personajes le echan en cara lo mal que había actuado y la tachaban como lo peor, cuando a Rubén nadie lo juzgó tan duramente al inicio. Mayra hasta lo perdona al principio. Y ni se diga lo mal que le hicieron pasar el par de enfermos mentales de Genoveva y Rubén cuando le quitan a su hijo. Pasando ahora sí a la peor escoria jamás escrita en una telenovela. Hablemos de la madre y el padrastro de Esperanza. Si no me equivoco, la mamá se llama Nachita. Esta mujer no es por criticarla o sacarle a la luz sus trapitos, pero tuvo muchos hijos y no todos son del señor que conocemos como su esposo. ¿A qué viene al caso esto? Que me parece de lo más hipócrita que trate a su hija como lo peor del mundo al punto de abandonarla y hacer como que no existiera ni conocer a su nieto por pensar que Esperanza es una mujerzuela, cuando con qué derecho moral lo decía ella. Yo sé que no estuvo con un hombre casado, pero tampoco era el mejor ejemplo de moral intachable, como nadie. Así como ella cometió errores en su juventud y no le hacen una horrible persona o mujerzuela, tampoco a su hija. En lugar de apoyarla, la juzgó duramente y decidió que ya no merecía su cariño, su apoyo, su comprensión, sino el peor de los castigos, el abandono por toda la eternidad, sin importarle que Esperanza viviera en la calle o tuviera un techo donde dormir. Cuando Esperanza cumplió con las responsabilidades que le tocaban a esta señora después de tener un kinder completo, pero bastó con un solo error para que se olvidara de su propia hija, anteponiendo a su esposo que a su propia hija, porque decide darle la espalda e irse con el hombre a quién sabe dónde y dejar a su hija desamparada por el simple prejuicio de este señor. Desde sus primeras apariciones nos damos cuenta de que tiene dificultades para resolver sus conflictos familiares al igual que su esposo. No les alcanza para vivir y esclavizan a sus 2 hijos para que tengan lo básico. Y bueno, no tendría nada de malo que sus hijos ayudaran en el hogar, porque tampoco es como que el pobre sea pobre porque quiere. Hay diversas circunstancias que pueden orillar a los padres a tomar esta decisión, pero en su caso, el haber sido irresponsables a la hora de planificar una familia es una. Y la otra es que aparte del trabajo, Esperanza, al ser la otra mujer del hogar, tenía que cuidar al insufrible de Pablito y sus otros hermanos, limpiar su hogar y trabajar. Y la señora se enojaba si no cumplía con todo esto, dejándole todas las responsabilidades a Esperanza, al señor y a Johnny. Y si no eran ellos, a Mariano o a alguien de la vecindad, como si fuera responsabilidad de terceras personas cuidar de su familia. Lo peor es que lo hacía con una actitud de víctima del año. Cada que saludaba a alguien en la vecindad, le platicaba sobre sus desgracias financieras, esperando que le den dinero, pero yo no la veía interesándose en terceras personas. Parecía que sus problemas eran más grandes que los de los demás. Hasta a la propia Teresa le tocó, que nada más llegó a su casa y cuando menos se lo esperó, ya la tenía encima llorando
llorando. Parecía que no tenía otro tema de conversación. O cuando Esperanza la ve llorando porque no les alcanza el dinero, ya daba flojera verla. Cada que podía pedir algo, Esperanza ya parecía su hada madrina, porque a cada rato, ay mi hija, pídele a los doctores esto, pídele a los doctores otro, que te den chancita, hasta que un día sacó de juicio a la pobre Esperanza con tanta pedidera, y era una insistencia bien exagerada, casi obligar a los demás a que le den gratis, para que al final terminara de pagarle de esta forma a su propia hija. Incluso al propio Mariano le pagaron mal. Este par de malagradecidos, agarrados y parasitarios, porque vivían a costillas de los demás y eran de lo peorcito para agradecer o pagar con la misma moneda. Todavía que Mariano y Ramón casi se quitaban el pan de la boca para ayudarles, la señora, cuando se las atoraba para pagar la renta al señor y a Mariano, se limpiaba las manos diciendo que ella no podía ayudarles porque era la portera y se cruzaba de brazos. A ver, ¿por qué no les pagaba el dinero que le dieron? ¿O por qué no hizo una cooperacha si ya no lo tenía? Nada más dependían de los demás, pero no querían ayudar a otros. Y van a decir, ay, qué mala, ¿por qué dices eso? Primero que nada, es humor. Y segundo, si quieren otro ejemplo, aquí les va. Cuando el señor se pone a llorar en la comunión de Pablito y corre a los invitados, lo que me parece una falta de educación. Porque como anfitrión no son formas de tratar a los invitados. Y todavía cuando Aurora se disculpa y Mariano intenta hablar con él, y este señor de lo más grosero y olvidándose de toda educación, agradecimiento, amistad o consideraciones, básicamente los corre y les dice que no se metan en lo que no les importa. Pero bien que cuando ocupaba dinero, ayuda o algo, ahí sí Mariano era el mejor amigo y de la familia. Ahora hablemos del señor. Yo sé que era el padrastro de Esperanza, pero no tenía ningún derecho a tratarla de esta forma cuando se enteró de lo que ella hizo. Al final de cuentas, él tampoco era perfecto y solo dejó ver que era su padre en los buenos momentos y no en los difíciles. E impuso estos prejuicios sobre toda la familia para dejarla a su suerte, por un simple error. Pero cuando necesitaba el dinero de Esperanza, bien que se lo pedía y llegaba como buitre tras él, porque en cuanto les dice que tiene un trabajo en el hospital de Pablito el Pesado, lo primero que pregunta es que si le ayudará con más dinero. O sea, señor, tan siquiera déjele para ella una parte. En la primera oportunidad que tiene, saca a relucir que no es su hija. Ah, pero es así, para mantenerle a su Pablito si era su hija. Sí podía tomar su dinero porque él era su padre. Incluso tiene el descaro de prohibirle hablarle a sus hermanos. Simplemente actuaba así porque no era su hija y nunca la quiso como tal, sumándole su punto de vista machista con respecto al tema. Y su prejuicio, porque todavía sonsaca a Johnny para que abandone a su hermana, tratándola con una crueldad por el conflicto que tiene en cuanto a la situación. Lo peor no es este señor, sino la señora. Todavía le dice que ya no es hija suya y que Esperanza ya hizo su vida y que ellos tienen que hacer la suya. Nachita, sabiendo que abandonará a uno de sus hijos, decide hacerlo por seguir a este señor. Creo que la manera en que abordaron el tema de la aventura de Esperanza es lo que hace fastidiosos a estos personajes. Más siendo que tenían mucha cola que les pisaran a ambos y castigaron a su hija de la peor forma. En cambio, a Johnny nunca lo desconocieron por andar con 2 menores de edad. Sí le dijo que no lo hiciera, pero no lo vi haciendo un drama ni corriéndolo de la casa. Solo fue de dientes para afuera que le dijo que estaba mal. Y dejando a un lado el mal inicio del matrimonio de Johnny y Patty, todavía el señor les dice que no está de acuerdo y que de seguro en el primer problema se van a separar. A todos les daba sus malos deseos este señor. Es cierto que tampoco fueron a su boda, prácticamente se deshicieron de sus hijos y para ellos fue un alivio. Rehicieron sus vidas y no miraron atrás. Y me voy a detener en este episodio que es oro puro para esta crítica, la comunión de Pablito y todo este drama de la relación de Esperanza. Primero la estaban enfadando por no decir lo peor con que tuviera novio y que los hijos y no sé qué, que porque su mamá a esa edad ya tenía un kinder completo y no sé qué tanto. Y la verdad no es que eran el ejemplo familiar a seguir, pero ellos bien quitados de la pena aconsejándole eso a Esperanza. Cuando la encuentran con novio, el señor se pone los moños que porque es un señor viejo y no le gusta el novio para su hija y no lo culpo. Pero se ponía en un plan insoportable, que de cada cosa que hacía Rubén les parecía mal.
casi era de Rubén respira y Nachita con sus caras y el señor colorado de la ira. Y un episodio que me dejó con la boca abierta fue cuando recién se enteran de que Rubén es el novio de Esperanza y Nachita dice que quiere invitarlo a comer y comprar un pollo rostizado. Ay no, eso está muy fuerte, me toca aguantar la risa. Y el señor le dice, así como de, ay, hasta eso tenemos que hacer. O sea, señor, un pollo rostizado no lo va a dejar en la quiebra. Un vil pollo rostizado para todos. ¿Qué capacidad tenía para ser tan mezquino? Ah, pero cuando fue al revés y a ellos los invitó a comer Rubén, pidieron un pollo rostizado para Hugo y Pablito. Y quién sabe cuánto para ellos. Como les digo, para estos dos los demás debían darles en charola de plata, pero no eran ni para una pierna de pollo, porque dijeran ustedes, Rubén se va a comer toda una bandeja de pollo, se va a comer el pollo entero y tenían que comprar 3 pollos para todos. Rubén se iba a comer si acaso una pierna de pollo porque les iba a hacer el feo. Pero este señor se quejaba. Todavía te la paso que fuera un pollito más caro del KFC, pero se me hace que ni eso conocía. Un momento más humilde que este, sí hay un momento más humilde que este, se los voy a contar. Y más que humilde, negligente, es cuando proponen a Pablito un tratamiento experimental o algo así, y el señor y Nachita, que siempre estaban llorando para variar, le dicen a Mariano, ¿qué hacemos? Tú dinos. O sea que si Mariano se equivocaba o algo, y ahí quedaba Pablito, ¿qué? Pero les aseguro que si hubiera salido mal, al señor no le hubiera parado la boca culpando a Mariano, cuando en realidad no le haría daño que investigar el procedimiento al que se sometería su propio hijo. Lo peor de esto es que en todo estaban estos dos menos en lo que debían. Porque Nachita, como dije, andaba de chismosa con toda la vecindad sobre lo que pasó con Teresa y la renta y bla bla bla. Le dijo a Aurora, a Esperanza y quién sabe cuánta gente más, sin que nadie le preguntara o fuera de su incumbencia. Pero cuando pasó lo de Esperanza, el señor no quería ni que le preguntaran la hora. Lo único bueno de Nachita, o la utilidad que hubiera tenido de no haberse ido lejos, hubiera sido que hubiera escuchado los gritos de auxilio de Teresa cuando Arturo la estaba agrediendo en la vecindad, porque nadie pudo ayudarla. Misteriosamente nadie escuchó los gritos que Teresa estaba pegando ese día, pero de haber estado Nachita, de volada iba a preguntar sobre lo que estaba pasando. Ok, lleguemos al mejor momento de este video probablemente. Por problemas de copy no puedo ponerles el fabuloso clip de cuando van a esta cena con Rubén, pero voy a tratar de personificarla y dramatizarla para que sientan el verdadero cringe. Primer acto. Cuando llegan al lugar, Nachita se queda viendo todo como si lo hubieran llevado a un castillo. Hugo, quien era el más normal de esta familia, saluda de mano a Rubén. Y luego Pablito, seguido de que Rubén tiene que saludarlos de mano, el señor y Nachita se levantan del asiento y los saludan. Rubén se saca de onda, pero trata de fingir que todo está bien. Rubén les confiesa amar a Esperanza y con esto Nachita se altera. Se levanta de la mesa bruscamente y les dice: "Sí se hacen las cosas. Ahora no más falta que nos diga para cuándo es la boda". Y el señor añade lo siguiente: no es fácil para mí ver que mi hija ande con alguien que ya vivió, que tiene una hija, cuando en realidad este mismo sí conoció a Nachita, pero bueno. Mientras tienen el menú en las manos, Hugo y Pablito se pelean por lo que van a ordenar. Y antes de que la comida llegue a su plato, limpian sus platos con las servilletas. El momento que Nachita y su tribu esperaban llega. La comida está en su mesa, así que naturalmente, como cualquier persona fina, decide hacerle honor a Doña Repiojos y levantarse, servirle a cada uno comida. Y entre todos se pasan los platos. Mientras que claro, todos están sentados porque ella es la mujer y les debe servir a todos su comida. Y al ver que esa comida no les alcanzará, decide pedirles un pollo rostizado a Hugo y a Pablito, quienes al escuchar semejante noticia de tal impacto, dicen lo siguiente: Pablito: "Ay, pero yo quiero carne". Y Johnny añade: "Dijo pollo rostizado". A lo que Pablito contesta: "Pero es que nunca comemos carne". Y Hugo intercede para hacer una aclaración: ¿Cómo no, Pablo? En la fiesta de Irene comimos carne. Y con extrañeza, Pablito contesta: ¿cuál Irene? Hasta que Esperanza les aclara que sí comen carne y les suplica que se queden quietos. Y bueno, con este espectáculo no es de extrañar que Rubén quisiera quedarse al lado de la psicótica de Genoveva antes que con esta familia tan curiosita. Ahora pasemos a la primera comunión de Pablito, la que obligan a padecer a Rubén. Al llegar tarde, el señor y Nachita comienzan a quejarse y decirle de cosas a Esperanza. Y cuando Rubén se va porque lo cachan en la movida,
se vuelven a enojar, aunque Esperanza les aclara que fue por motivos de trabajo y hasta le dicen que debería dejar su trabajo para pasar más tiempo con ella, como queriendo que Esperanza y Rubén terminaran igual que ellos por su miedo al trabajo. Y añaden que fue un desaire lo que hizo. Y es que claro que por supuesto que esta familia tenía los modales en alta estima, siendo que más tarde el señor correría a todos los invitados en la fiesta. Al momento de repartir los tamales en la fiesta, Nachita reprende a Hugo diciéndole que esos no son para el resto de la prole. Los del moñito son para la señorita Aurora. Ay, Hugo, ¿cómo eres? Razona, piensa, analiza. Y le explica que es porque esos tienen más carne, es decir, como les conviene quedar bien con la ricachona de Aurorita, le dan más carne de paso y les da dinerito. Y bueno, para cerrar esta crítica, luego de estos sucesos tan cruciales, cuando Esperanza está en casa de refugio porque el señor la corrió de su casa y la desconoció como hija, va a casa ajena, es decir, a la casa de refugio, y se pone a insultar a la hija de su esposa, diciendo que la trató como un padre pero que le falló cuando ni para mantener servía este señor, añadiendo que él no puede prohibirle que viva ahí, ya fuera el colmo que quisiera mandar en casa ajena, y le pide que no se les acerque a sus hermanos. Pero mientras se avienta este diálogo tan ridículo y cínico, Doña Refugio trata de intermediar la pelea, pero este señor con sus aires de grandeza y soberbia bien igualadito en casa ajena, calla a Refugio con la mano 2 veces. Discúlpenme, pero si fuera mi casa y este señor llega así, lo saco a patadas, no sé ustedes. Siendo sincera, Pablito no me cae mal. Tiene algunos momentos humildes, como cuando es imprudente, pero al final de cuentas es un niño. Por otro lado, los padres de Esperanza sí me causan un poco de conflicto, así que ya saben por qué les tiro un poquito en este video. Ya saben que es una crítica, es humor, es sarcasmo sobre todo, es una sátira sin filtro. Así que no se lo tomen personal, no es en serio lo que digo, es solo humor. Tampoco estoy diciendo que no tienen nada bueno o que no podamos aprender nada de ellos. Todos tenemos una Nachita interna o hasta un impertinente Pablito por dentro, lamentablemente. Recuerden por favor, si comentan acá abajo, pónganme si quieren que sus comentarios salgan en siguientes videos donde usaré algunos comentarios y opiniones para seguir con los temas. Y por favor les suplico que me sigan en mis redes sociales donde pueden enviarme mensajes, ideas, opiniones, platicar de Teresa o de la Mustia Aurora, etc. Y antes de irme quiero mandarle un saludo a todos los miembros de Teresa Posting Las Ratas de Vecindad. Pónganme acá abajo lo que opinan de esta familia tan aqueverienta, tan nefasta, o cuál es para ustedes su peor momento o peor personaje de Teresa 2010. Nos vemos en el próximo video.